gran frecuencia de pacientes que llegan a este hospital de Neiva, que es un hospital de guerra, son pacientes con grandes heridas en la cara y generalmente por traumas en accidentes de tránsito en moto o por heridas con machete. Una de las grandes heridas que tenemos, o más frecuente, es heridas que va desde la región frontal hasta la región occipital. Nosotros, en un pueblo que nos encontremos o aquí mismo en el hospital, podemos manejar esa herida simplemente con 2 pinchazos, siempre a nivel del nervio supraorbitario, y muchas otras veces también le colaboramos con la anestesia del nervio aurículo temporal. Vamos a ver la técnica, cómo hacemos el bloqueo del nervio supraorbitario. Lo primero que tenemos que hacer es decirle al paciente que fije la mirada al frente, y teniendo nosotros la mirada al frente podemos tener el sitio de emergencia del nervio supraorbitario, del nervio infraorbitario y en el mismo nivel el nervio mentoniano. Con esos 3 nervios que nosotros bloqueemos, perfectamente podemos trabajar en cualquier herida a nivel de la cara. Repito, a veces es posible que en alguna herida del cuero cabelludo tengamos que bloquear el aurículo temporal, que es simplemente hacer un abón en la parte de implantación del pelo. En otras ocasiones tenemos que hacer un bloqueo del dentario inferior a nivel de la espina de Spiegel para poder bloquear zonas a nivel de la región mandibular cuando hay fracturas o pérdidas o grandes heridas en la piel de la cara. Hay una cosa muy importante que siempre tenemos que hacer y tener cuidado, es limpiar la zona con alcohol donde vamos a hacer el bloqueo. Igualmente el frasco de anestesia, la tapa también limpiada. Los bloqueos a nivel de la cara, siempre hagámoslo con una jeringa de insulina, con una aguja de insulina. Entonces limpiamos la zona, fijamos la mirada del paciente, la pupila, tomamos la pupila como referencia para los 3 nervios. Para el supraorbitario, aquí la tenemos, pupila, supraorbitario, y inyectamos 2 cc de anestésico, que puede ser con o sin epinefrina. Como la herida es larga y en la línea media, también bloqueamos el supraorbitario del otro lado, 2 cc. Había dicho que también podemos bloquear el aurículo temporal haciendo un abón en la implantación del pelo en esa región. Que también puede ser bilateralmente. El nervio infraorbitario, igualmente hacemos la fijación de la mirada, tomamos como referencia la pupila y ahí tenemos la emergencia del nervio infraorbitario. Pero es mejor hacer con una aguja de insulina por dentro de la boca y ahí infiltramos 2 cc. Lógico que también se puede hacer por la parte externa de la piel,
informándole al paciente del pinchazo. El nervio mentoniano, como ya lo había dicho anteriormente también, fijamos la mirada, tomamos la línea de la pupila y ese es, abrimos la comisura labial e introducimos la aguja a ese nivel, por lo menos 3 a 5 cc bilateralmente si es necesario. Frecuencias de urgencias en el hospital son lesiones de la oreja. La oreja, el bloqueo de la oreja es en 3 sitios y es el siguiente: a 1 centímetro por delante del trago, a 1 centímetro por delante del trago, pasa el nervio auriculotemporal, y ahí a 2 milímetros de profundidad con aguja de insulina, anestesiamos el nervio con 1 cc de xilocaína, que puede ser sin epinefrina o con epinefrina. Igualmente, a nivel de la concha pasan los 3 pares craneales, el 7º, 9º y 10º par, con aguja de insulina. Igualmente bloqueamos máximo 1 cc de xilocaína sin epinefrina. Y finalmente, a 1 centímetro por debajo del lóbulo pasa el gran auricular, y también a 2 o 3 milímetros de profundidad lo bloqueamos con 2 cc de xilocaína con o sin epinefrina. Con ese bloqueo perfectamente podemos hacer un muy buen lavado y también una sutura. Para bloquear el nervio dentario inferior, que queda en la tabla interna de la rama ascendente, ahí podemos observar perfectamente la espina de Spic, que es por donde emerge el paquete. ¿Cómo es la técnica? La técnica tiene que ser con una aguja 22 de odontología. Se abre la boca y todos los pacientes tienen un repliegue amígdalo-palatino. Entonces, para bloquear el nervio dentario inferior, tenemos el repliegue amígdalo-palatino. Lo pinchamos, como ya habíamos dicho anteriormente, con aguja 22 en sentido hacia la cara interna de la rama ascendente, 1 centímetro, y siempre en sentido horizontal, donde llegamos a la emergencia del paquete del dentario inferior. Igualmente hacemos la misma técnica en el lado contrario de la mandíbula, teniendo de esta manera bloqueado toda la cara, la parte ósea y dentaria. Con esa técnica podríamos sacar todos los dientes, todas las muelas, o alguna fijación de fracturas o limpieza de fracturas en el sector de la mandíbula, de la sínfisis y parasínfisis.